Buenas tardes a todos, bienvenidos después de este periodo vacacional. Ya estamos de vuelta con qué sabemos sobre el cambio climático en México y hoy empezamos este módulo 11 que trata sobre el panorama actual de la legislación mexicana. Va a ser un tema muy debatido, estoy seguro que vamos a tener muchísima participación de ustedes del público y se va a poner muy interesante. Hoy tenemos a la maestra Verónica Méndez Villa, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, que nos va a platicar sobre la regulación jurídica del carbono negro en México. Verónica Méndez Villa es mexicana y abogada del programa de clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestra en Derecho en la línea de investigación Derecho Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia de investigación sobre el tema de la regulación del carbono negro en la Universidad de Alicante, en España. Tiene experiencia en litigio e investigación con énfasis en temas relacionados con cambio climático. Actualmente estudia la carrera de Ingeniería en Energías Renovables en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Verónica, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias a las y los organizadores de este conversatorio y gracias a la audiencia por estar aquí hoy. Bueno, ya me presentaron, soy Verónica Méndez. Yo trabajo en el programa de clima de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, que es una organización regional que usa el derecho y la ciencia para proteger al ambiente y a las comunidades de América Latina y así lograr una justicia climática. Hoy les voy a hablar de un tema súper importante. Voy a compartirles pantalla. Ay. No me parece. Creo que no. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, listo. Gracias. Ya. Listo. Sí, es sobre un tema que está relacionado, sí, con el cambio climático, pero también con la calidad del aire y con los derechos humanos. Es la regulación jurídica del carbono negro en México. Bueno, pues para empezar, quisiera explicarles qué es el carbono negro. De conformidad con la Ley General de Cambio Climático, el carbono negro es material particulado producido por la combustión incompleta de combustibles fósiles o de biomasa y que contribuye al calentamiento global como contaminante climático de vida corta. En efecto, el carbono negro es un contaminante climático de vida corta, que se llama así justo porque tiene un tiempo de vida relativamente corto en la atmósfera y porque además de contribuir al cambio climático, también contribuye a la contaminación atmosférica, es decir, degrada la calidad del aire. Esto lo voy a explicar con más detalle a continuación. El carbono negro tiene un impacto en el clima, tanto directo como indirecto. Contribuye al cambio climático porque tiene un alto forzamiento radiactivo, es decir, absorbe la radiación solar, ¿no? Su potencial va de los 460 a los 1500 veces mayor que el dióxido de carbono, que en cantidad ha sido considerado como el principal gas de efecto invernadero. Y estas partículas tienen un nivel de absorción muy alto. O sea, todas las partículas de carbono negro absorben calor, pero las que más lo hacen son las que se generan por la combustión de combustibles fósiles, ¿no? Esto es muy importante porque
bueno, como un contaminante climático de vida corta, o sea, se escucha que a lo mejor por su tiempo de vida tan corto que está en la atmósfera no tendría tanto impacto, pero no es así, porque contribuye a que lleguemos a estos puntos de inflexión climáticos que son como los cambios en el clima que nos llevarían a una emergencia. Y entonces se hace una especie de ciclo en el cual a mayor cantidad de contaminantes climáticos de vida corta como el carbono negro, pues mayor calentamiento, y a mayor calentamiento, mayores cantidades de carbono negro, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la mitigación de este tipo de agentes. De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, los contaminantes climáticos de vida corta, entre ellos el carbono negro, son los responsables del 30% del calentamiento global, ¿no? A su vez, el carbono negro también, como les decía, tiene impactos indirectos en el sistema climático. Esto es porque modifica el albedo de la nieve, del hielo y de las nubes. Es decir, modifica la capacidad que estos depósitos tienen de reflejar la luz solar, y en lugar de reflejar la luz, lo que hacen es que la absorben. Entonces generan un calentamiento mayor en el sistema climático. Y esto hace que a su vez se derritan pues los depósitos de nieve como los glaciales, y también hace que haya un cambio en los patrones de lluvia. Como decía, el carbono negro también, aparte de calentar la atmósfera, contamina el aire. ¿Por qué? Porque es una parte del llamado material particulado 2.5, que es un indicador representativo de la contaminación del aire en las ciudades. Por ejemplo, en la Ciudad de México hemos tenido contingencias justo por partículas, ¿no? Vemos esta capa negruzca en el aire, en la ciudad, y es ahí donde se ubica el PM2.5, y dentro de ese material está el carbono negro, ¿no? De acuerdo con algunos estudios científicos, el carbono negro representa del 31 al 57% de este material particulado, que es muy nocivo para la salud, ¿no? En ese sentido, como el carbono negro tiene un diámetro muy pequeño en cuanto a medida, es 40 veces más pequeño que un grano de sal, puede penetrar los pulmones de las personas, ¿no? Y esto puede causar una disminución de la función pulmonar. También puede causar enfermedades como el asma en niños y niñas, y en personas que ya tienen algunas situaciones respiratorias previas, las puede agravar. Puede tener efectos cardiovasculares como la arritmia y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y como vemos en esta imagen que está en la diapositiva, el carbono negro se encuentra dentro de estas bolitas rositas que vemos por ahí. O sea, esto es solo para como dimensionar el tamaño de una partícula 2.5, que tenemos un cabello humano, ¿no? De ese cabello humano lo dividimos en 5, ¿no? Y esa medida es una partícula de 10 micras. Y a su vez, esa partícula de 10 micras se puede dividir en otras 4 partículas de 2.5, ¿no? Y es ahí donde podemos encontrar el carbono negro. O sea, es prácticamente, o sea, microscópico verlo, pero justo eso es lo que le da facilidad para entrar al sistema respiratorio. Y bueno, pues, ¿de dónde viene el carbono negro? ¿Cuáles son esas fuentes que generan carbono negro? Pues esto varía dependiendo de la zona en la que se encuentre. O sea, el carbono negro hasta hace
hasta los últimos años, se había estado generando en todo el mundo, pero en los países más desarrollados, como las emisiones han ido disminuyendo poco a poco, pero en los países en vías de desarrollo ha incrementado este tipo de contaminantes climáticos de vida corta. En el caso específico de México, el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, que va del periodo 1990 a 2019, indica que en 2019 las emisiones de este contaminante ascendieron a 65.582 gigagramos. Y también indica que las principales fuentes fueron la generación de energía eléctrica, la quema de leña en hogares, vehículos a diésel, quemadores de gas natural, quema de biomasa en tierras y quema de residuos sólidos a cielo abierto. Esto es muy importante saberlo porque justo de este inventario es que se pueden conocer cuáles son las principales fuentes y en ese sentido establecer metas de mitigación, ¿no? Para reducir las emisiones de carbono negro justo en estos sectores. Ahora sí, bueno, voy a la regulación del carbono negro en México, pero para ello quisiera primero hacer referencia al marco internacional de cambio climático, porque justo en este marco es que se sientan las bases de la regulación del carbono negro en México. Bueno, el Estado mexicano es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. La Convención Marco se firmó por ahí de 1992. México la firmó y la ratificó. El Acuerdo de París se adoptó en 2015. México también lo firmó y lo ratificó. Y bueno, el Acuerdo de París, como sabemos, tiene el objetivo de limitar el calentamiento global, ¿no? A los 1.5 grados centígrados. México, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligado al cumplimiento de estos acuerdos, porque esta disposición establece que todos aquellos tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano y que en materia de derechos humanos se constituyen ley suprema de toda la Unión, ¿no? En ese sentido, pues el Estado mexicano se encuentra jurídicamente vinculado al cumplimiento tanto de la Convención Marco sobre Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París. Bueno, pues para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París, que es justo limitar el aumento de temperatura, este tratado establece que los países parte deben de presentar sus contribuciones determinadas a nivel nacional. En 2015, México presentó sus primeras NDCs, que son básicamente el documento, el instrumento a través del cual el Estado mexicano establece cuáles van a ser las medidas que va a implementar para contribuir al cumplimiento del Acuerdo de París. En el caso de, bueno, la CNDC, como les dije, fue presentada en 2015, ya fueron actualizadas en 2020, pero bueno, en cuanto a la estructura, las contribuciones, las NDCs, están divididas en dos componentes, el de adaptación y el de mitigación. En el de mitigación, que tiene que ver con la reducción de gases y compuestos de efecto invernadero, se divide en dos tipos de medidas. Las condicionadas, que son las que México va a cumplir
con sus propios recursos, y las no condicionadas, que son aquellas medidas que, las condicionadas, perdón. Las condicionadas son aquellas medidas que México va a estar cumpliendo con el apoyo de transferencia tecnológica internacional, con el apoyo de financiamiento en el marco de la cooperación internacional, ¿no? De manera incondicionada, el gobierno se comprometió a reducir el 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes climáticos de vida corta para el 2030. Este compromiso, de manera concreta, es básicamente la reducción del 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero y del 51% de carbono negro para el 2030. De manera condicionada, es decir, con apoyo tecnológico y financiero, ese porcentaje podría aumentar. En el caso de carbono negro, pudiera aumentar a un 70%, ¿no? La reducción. Estas son las últimas cantidades en cuanto a reducción que están comprometidas por el Estado mexicano, porque si bien la NDC fue presentada en 2015 y actualizada en 2030, estas metas de mitigación no cambiaron. Entonces, se puede decir que son las actuales. Bueno, y con respecto al marco nacional, tenemos a la Ley General de Cambio Climático, que justamente fue publicada derivado de la adopción de tratados internacionales en materia de cambio climático. Y bueno, esta ley fue publicada en 2012 y tiene por objeto garantizar el derecho a un ambiente sano, así como a regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, entre otros, ¿no? Derivado de que México firmó el Acuerdo de París, en 2018 esta ley fue reformada para justo hacer referencia a los compromisos internacionales en materia de cambio climático. Entre las modificaciones que hubo fue justamente que se definió ya con la reforma qué son los contaminantes climáticos de vida corta y qué es el carbono negro. Asimismo, se estableció en los artículos transitorios de la ley cuáles son las metas a las que México se encuentra obligado en cuanto a cambio climático, ¿no? Es decir, ese porcentaje del que les hablaba que está estipulado en la CNDC fueron trasladadas al cuerpo de la Ley General de Cambio Climático, convirtiéndose así también en metas no solamente de carácter internacional, sino también nacional. Sí, de acuerdo con la ley, para poder cumplir con estas metas de mitigación de carbono negro y de otros contaminantes climáticos de vida corta, se deben establecer medidas, estrategias y demás acciones a través de las cuales se va a lograr esta reducción. Esto se hace a través de la Política Nacional de Mitigación. Y el artículo 31 de la Ley General de Cambio Climático establece que esta política deberá establecer planes, programas, acciones, instrumentos económicos, de política, regulatorios para el logro gradual de las metas de reducción de emisiones específicas por sectores y tomando como referencia los escenarios de la línea base y las líneas de base por sector que establezcan en los instrumentos previstos por la presente ley, considerando las contribuciones determinadas a nivel nacional para el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. En adición, igual el artículo 34 de la misma ley contempla que para reducir las emisiones, los
3 niveles de gobierno deben promover el diseño y elaboración de políticas y acciones de mitigación asociados a los sectores siguientes: generación y uso de energía, transporte, agricultura, bosques y otros usos de suelo, preservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Residuos y procesos industriales. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es a través de estos planes y de políticas que no solamente deberían de ser emitidas por el gobierno federal, sino también por los gobiernos locales, para justo reducir las emisiones de carbono negro y de otros contaminantes climáticos de vida corta y gases de efecto invernadero, para poder cumplir con estas metas de mitigación. Perdón. Entonces, aquí se establecen cuáles son los sectores como prioritarios para la reducción, y justo eso tiene que ver con lo que establecen los inventarios, ¿no? Para eso es que, como les mencionaba hace ratito, los inventarios se hacen como para ver en dónde, en qué sector se está emitiendo más, y a su vez son de mucha ayuda para establecer justamente medidas de mitigación en esos sectores, ¿no? La ley establece una serie de instrumentos de política nacional en los cuales se va a desarrollar cuáles van a ser las acciones para justo cumplir con los compromisos nacionales e internacionales de reducción. Aquí están algunos de ellos en los que me voy a profundizar un poquito, pero hay más en la ley, ¿no? La Estrategia Nacional de Cambio Climático, está, el Programa Especial de Cambio Climático, el Registro Nacional de Emisiones, y también tenemos las normas oficiales mexicanas. Adicionalmente, pues están los planes de cambio climático que establecen las entidades federativas. También se ha considerado como un instrumento de política nacional el Inventario Nacional de Emisiones, y también justamente las contribuciones nacionalmente determinadas, o NDCs. Bueno, vamos a analizar algunos de estos instrumentos que establece la Ley General de Cambio Climático, que, bueno, no lo he dicho, pero justo es el instrumento principal de regulación jurídica del carbono negro aquí en México. La ley establece que debe haber una estrategia nacional de cambio climático, que es el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazo para enfrentar los efectos del cambio climático. Este instrumento, como lo define la ley, es de mediano largo plazo, es decir, puede tener metas que van más allá de un sexenio. Actualmente la Estrategia Nacional de Cambio Climático que está vigente fue la publicada en junio de 2013. De conformidad con la ley, esta estrategia debería de ser revisada en cuanto a temas de mitigación cada 10 años al menos. Entonces tocaría en estos tiempos empezar a realizar su revisión o actualización. Pero bueno, por lo pronto tenemos la que se publicó en 2013. Esta estrategia está integrada por ejes estratégicos, tanto en el tema de adaptación como en el de mitigación. En el tema de mitigación cuenta con 5 medidas, por así decirlo. Por ahí creo que la imagen se ve un poco pequeñita, pero bueno, ahí están los principales pilares de la Política Nacional de Cambio Climático, que en este caso, o sea,
en específico es la Estrategia Nacional de Cambio Climático y tenemos como estrategia en la número 5, me parece, que no alcanzo a ver muy bien, una estrategia que tiene que ver justo con los contaminantes climáticos de vida corta. Establece esta estrategia algunas líneas de acción, como fomentar la sustitución de fogones abiertos por estufas eficientes y de baja emisión de carbono negro, es decir, establece medidas para el sector residencial. También establece que se deben incentivar el uso de tecnologías y combustibles que disminuyan la emisión de carbono negro, por ejemplo, los filtros de partículas y diésel de ultrabajo azufre en motores de combustión interna diésel. Y también establece que se debe fomentar la reducción de emisiones de carbono negro en la mediana y gran industria mediante el cambio de combustible de coque, combustóleo y diésel por combustibles de baja emisión de carbono negro. La implementación de sistemas de control de emisiones y eficiencia energética en los procesos. Es decir, esta estrategia en su quinto eje estratégico toca cuáles van a ser las medidas que se van a implementar en cuanto a reducción de emisiones de carbono negro en el sector residencial, industrial y de transporte. El instrumento que sigue es el Programa Especial de Cambio Climático. También, bueno, conforme a la Ley General de Cambio Climático, es un instrumento de política nacional en el que se establecen ya de manera más concreta los objetivos, las estrategias y acciones, metas para enfrentar el cambio climático mediante la definición de prioridades en materia de adaptación, mitigación, investigación y otros temas. A diferencia de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, este programa se publica sexenalmente. Es decir, con cada administración hay un nuevo programa. El PEC de la administración anterior, que iba del 2014 al 2018, contenía diversas líneas de acción estratégica con relación al carbono negro. Por ejemplo, seguía prácticamente la misma línea que la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ¿no? Como que en un orden jerárquico está la estrategia y después está el programa, entonces recogía el mismo eje temático que la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que es reducir los contaminantes climáticos de vida corta y específicamente señalaba algunas líneas de acción estratégica con respecto al carbono negro. Por ejemplo, establecía que se utilizaran tecnologías de combustible que redujeran estas emisiones para mejorar la calidad del aire y la salud, ya como que hace ese vínculo entre lo que es la cambio climático y contaminación atmosférica. Promovía algunas líneas de acción específicas como el monitorear y mitigar las emisiones de carbono negro producto del sector energético, que como vimos es uno de los principales generadores de carbono negro. En la actual administración se publicó hace poco el Programa Especial de Cambio Climático, que va del 2020 al 2024.
que va a estar rigiendo en lo que resta de este sexenio. Y haciendo una revisión de las medidas y de las estrategias que se establecen con relación al carbono negro en específico, solo hay una medida que se refiere a la elaboración de una estrategia nacional de movilidad eléctrica para reducir emisiones en el sector transporte. Bueno, pues contrario a lo que establecía el PEC anterior, pues este PEC tiene como medidas más reducidas, ¿no? Por así decirlo, para mitigar las emisiones del carbono negro. Y esto es, bueno, tendría que ser de otra manera, pues porque justo tenemos unos compromisos climáticos, no solamente internacionales, sino también nacionales, de reducir el carbono negro. Y en este tipo de instrumentos, sobre todo en el Programa Especial de Cambio Climático, es donde se debe establecer cuáles van a ser esos objetivos, estrategias, acciones y metas específicas para poder lograr esa reducción de emisiones, ¿no? Entonces, si no está como bien especificado cuáles van a ser esas metas, pues es un poquito difícil saber cómo es que se van a cumplir, ¿no? Los compromisos. Entonces, aquí hay en algún momento, yo estaba haciendo el análisis de que, bueno, el PEC, al ser sexenal, no se tiene como que la obligación jurídica de que una administración establezca unas medidas de mitigación y a lo mejor pueden ser que en cuanto a efectividad ayuden a reducir las emisiones de carbono negro, pero si viene después otra administración y establece su propio programa y no le da continuidad, pues como que deja por ahí de un lado un poco a la expectativa de lo que se iba a cumplir, ¿no? Con las medidas establecidas en un PEC anterior, ¿no? Entonces, la teoría de la planeación pues establece que precisamente los programas nacionales de política deberían de tener un horizonte a largo plazo, como lo que pasa en la Estrategia Nacional de Mitigación, pero ahí también hay otra cuestión que debe de ser actualizada y revisada, ¿no? Constantemente, porque pues las cosas van cambiando, las emisiones siguen subiendo, necesitamos ser más ambiciosas en cuanto a la reducción de emisiones, ¿no? El siguiente instrumento que establece la Ley General de Cambio Climático es el Registro Nacional de Emisiones. De conformidad con el artículo 87 de la ley, la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene que integrar un registro sobre las emisiones que generan algunas fuentes fijas y móviles, ¿no? A este tipo de establecimientos se les llama sujetos a reporte, ¿no? La Semarnat define al Registro Nacional de Emisiones, o RENE, como se les sigla, como un instrumento de política pública a través del cual se compila la información respecto a la cantidad de compuestos y de efecto invernadero y gases también de efecto invernadero que emiten los diferentes sectores productivos del país, para después justo hacer este análisis de cuáles son esos sectores que más emiten y poder así identificar las posibles oportunidades de reducción. ¿No? La Ley General de Cambio Climático tiene un reglamento específico en materia de Registro Nacional de Emisiones. En este reglamento se indican los elementos que constituyen el RENE. Indica cuáles van a ser aquellos gases que se deben de reportar,
cuáles van a ser las fuentes o los establecimientos que están obligados a hacer estos reportes, la manera en que lo va a hacer, y también indica como los umbrales o las cantidades a partir de las cuales los sujetos a reporte respecto de los cuales van a entregar información. De conformidad con el artículo, con los artículos 3, 4 y 5 de este reglamento, los establecimientos que están obligados a reportar sus emisiones son los que se ubican dentro de los sectores de energía, industria, transporte, agropecuario, residuos, comercio y servicios, que como vimos en un principio, tienen que ver o sea, son los sectores que más emiten gases y compuestos de efecto invernadero, en específico carbono negro. Y justo, el carbono negro es uno de los contaminantes climáticos a reportar. Esto se hace a través de la cédula de operación anual, o la COA, como se le conoce, que se entrega anualmente. Se llama cédula de operación anual. Los sujetos obligados a reportar presentan cada año cuáles fueron sus emisiones. Pero aquí hay un punto relevante, que si bien el reglamento establece cuáles van a ser aquellos sujetos que están obligados a reportar, y da como una lista muy amplia de quiénes son, de acuerdo con el artículo 6º y 10º del reglamento, no todos esos establecimientos que están incluidos en esa lista van a reportar, sino solamente aquellos cuyas emisiones directas e indirectas anuales superen las 25,000 toneladas de carbono, de dióxido de carbono equivalente. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un establecimiento que en el año emitió menos toneladas, menos de las 25,000, pues no está obligado a reportar. En ese sentido, pues no, estas emisiones no serían contabilizadas, por ejemplo, para el Inventario Nacional de Emisiones. Más aún, la manera en la cual se debe de reportar es diferente, ¿no? Hay sectores, perdón, que reportan por cada planta que tienen, ¿no? Por ejemplo, me parece que es el sector energía, que cada planta que tenga alguna compañía, por así decirlo, solo es un ejemplo, va a reportar sus emisiones por cada planta industrial que tenga. Pero, por ejemplo, en el caso del sector industrial, ya más, digámoslo, una papelera, ¿no?, que tiene emisiones. Aquí se va a reportar de manera diferente. Se reporta, no, más bien, el sector industrial es el que reporta por instalación, perdón, ¿no? Y el sector energético es el que reporta por todas las plantas que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, la obligación no es la misma para toda la industria, para todos los sectores, ¿no? Y quienes emiten menos de esa cantidad, de ese umbral que establece el reglamento, pues no están obligados a reportar, y los ciudadanos, las ciudadanas, no vamos como a ver reflejadas esas cantidades en el Inventario Nacional de Emisiones. Bueno, ya por último, otro de los instrumentos de política nacional que establece la Ley General de Cambio Climático son las normas oficiales mexicanas.
Estas normas de conformidad con el artículo 96 tienen el objeto de establecer lineamientos, criterios, especificaciones técnicas y procedimientos para garantizar las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. En específico, no hay como tal por ahora una norma que hable del carbono negro. Sí hay normas oficiales mexicanas, por ejemplo, que pudieran tener una relación, digámoslo, indirecta, como la norma oficial mexicana 025 sobre salud ambiental, que establece los criterios para evaluar la calidad del aire ambiente con respecto a las partículas suspendidas PM10, o sea, material particulado de 10 micras y el material particulado de 2.5 micras, que como les había dicho, el carbono negro es parte de este último, del material particulado 2.5. Los valores normados para la concentración de partículas suspendidas de estas dos están establecidas en esta norma, ¿no? En específico, se establecen cuáles van a ser las concentraciones máximas permisibles de 2.5. Y justo esta norma fue actualizada recientemente y establece que como los límites máximos permisibles que se pueden emitir de partículas con el fin de considerarlo para que decretar, por ejemplo, contingencias ambientales. Esta norma actualizada establece estos límites, pero establece también un cumplimiento gradual. Es decir, en materia de calidad del aire, bueno, estos estándares se establecen justo para que esos contaminantes no afecten la salud de las personas. A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud tiene sus propios estándares, ¿no? Que igual fueron actualizados el año pasado y establece por cada contaminante cuáles son los límites máximos permisibles en el ambiente. Entonces, algunas de los países establecen también en sus normas internas cuáles son esos valores máximos. Lo ideal sería que se ajustaran a lo que establece la Organización Mundial de la Salud, pero hay casos como en el de México que establecen un nivel más laxo, ¿no? Entonces, para el PM2.5, del que forma parte el carbono negro, la concentración anual debe ser de 10 desde el primer año de que entre en vigor esta norma hasta el 5º año. Y la concentración en 24 horas, pues ese sí va cambiando, ¿no? En el primer año debería de ser de 41 microgramos, en el tercer año de 33 y en el 5º año de 25, ¿no? Estas normas pues ayudan justo a decretar las contingencias ambientales, también a cuidar de cierta manera de garantizar el derecho humano a la salud, al ambiente sano, ¿no? Aunque como, bueno, ya se los dije, tienen unos valores que son más laxos que los establecidos en la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, creo que ya estamos como en tiempo para concluir. Y bueno, pues recapitulando, el Estado mexicano está comprometido tanto a nivel nacional como internacional a reducir sus emisiones de carbono negro. Como lo vimos en su CNDC, estableció un compromiso incondicionado de reducir el 51% de este contaminante climático de vida corta. La Ley General
de Cambio Climático es el principal instrumento de regulación jurídica del carbono negro en México. Como vimos, establece, regula las emisiones de carbono negro, establece qué se debe entender por carbono negro y que, bueno, de conformidad con esta ley, pues todas aquellas medidas para cumplir justo con los compromisos climáticos deben de establecerse o de desarrollarse de una manera como más detallada en los planes y políticas de mitigación, ¿no? Que fueron los que estuvimos viendo. Pero bueno, como reflexión, estos instrumentos como la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Nacional Especial de Cambio Climático, perdón, y otros programas como los que pueden emitir las entidades federativas, deberían establecer medidas y acciones concretas de reducción que sean ambiciosas y medibles para la mitigación del carbono negro. No, porque como veíamos, hay algunas medidas que están establecidas en estos programas, pero lo realmente importante es darles implementación, ¿no? Que no solamente se queden en el papel, sino que esas medidas sean ejecutadas y que además se tenga un mecanismo como de seguimiento para poder evaluar si esas medidas han sido eficaces para mitigar el carbono negro y así tratar de tener una evaluación integral de cómo vamos en el cumplimiento de las obligaciones, ¿no?, climáticas. Hoy en día hay muchas medidas disponibles que son eficientes y costo efectivas para las reducciones del carbono negro. México ha sido pionero en esto, sí, al incluirlas en sus NDCs. Hay otro país que también en América Latina ha incluido el carbono negro, que es Chile, pero igual hay mucha información científica, ¿no? El IPCC el año pasado publicó justo en su informe de cambio climático, el último de mitigación, un capítulo sobre los contaminantes climáticos de vida corta, ¿no? Y establece que debería de haber una reducción alta en las emisiones de carbono negro, ¿no? Y hay varias como instituciones que han analizado este tipo de medidas. Sociedad civil también ha manejado este tema como con ciertas recomendaciones para que se establezcan medidas específicas de reducción de carbono negro, ¿no?, que deberían de ser integradas a estas políticas. Y bueno, pues ya tenemos como ventaja que si se reduce, si se integra el carbono negro dentro de estas políticas y programas, no solamente se va a estar ayudando a cumplir con los compromisos climáticos de cambio climático, sino a su vez también se va a contribuir a mejorar una calidad del aire y también a garantizar los derechos humanos, ¿no?, como por ejemplo la salud humana, ¿no?, y a reducir justo estas tasas de mortalidad y morbilidad. Y además, pues indirectamente se estarían cumpliendo con las obligaciones en materia de derechos humanos, porque justo el cambio climático ha sido considerado ya como la amenaza más grande a los derechos humanos de la actualidad, ¿no? Pues ya, de acuerdo con el Climate and, con la CCA, Climate Clean Air Coalition, si estas medidas de carbono negro se implementaran a escala global, podremos reducir las emisiones globales de carbono negro en un 80% para el 2030, evitando un calentamiento adicional del 0.5% para el 2050. Entonces, de ahí la importancia, ¿no?, de mitigar este tipo de contaminantes climáticos de vida corta. Y hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica.
tenemos algunas preguntas del auditorio. Déjenme ver. Aquí de Facebook tenemos a Patricia que nos dice: hola, muchas gracias por esta conferencia. Me gustaría saber qué tan viable es la sustitución de este tipo de contaminantes en términos económicos para México. Es decir, ¿contamos con la infraestructura para realizar esta transición? Gracias. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Sí, como le decía, tenemos como que la información científica disponible, ¿no? También el gobierno mexicano, al momento de adoptar los compromisos climáticos de reducción de carbono negro, hizo los estudios pertinentes, ¿no? También sabemos de dónde provienen las emisiones de carbono negro, de cuáles son los sectores principales, y es ahí donde se deben establecer medidas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sector residencial, que se da sobre todo por la quema de leña, pues ya se han como implementado algunas medidas de sustitución de este tipo de estufas, ¿no? En el caso, o sea, existen las alternativas, ¿no? Pero también habría que hacer por ahí una especie de exigencia, ¿no? Como ciudadanos para que se implementen estas medidas. Por ejemplo, de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones, una de las fuentes que más emite carbono negro es el sector energético. Entonces, se debería de estar ya trabajando en una transición energética justa, ¿no? Que ayudaría a reducir esas emisiones. Existen los recursos, tal vez en cuanto a recursos naturales, ¿no? Para transitar a energías más limpias y renovables. Y también debería, en este sentido, existir el financiamiento para ejecutarlas, ¿no? Entonces, también parece que ahí hay un tema de voluntad política que habría que revisar, pero sí existen varias medidas costo efectivas para reducir el carbono negro en México. Muy bien. Pues muchas gracias. Y ahí me surge a mí una duda. ¿Son suficientes las redes de monitoreo que tenemos de carbono negro? ¿Tenemos suficiente información? ¿Están bien distribuidas alrededor, por ejemplo, en las grandes ciudades del país? ¿O tenemos muchos agujeros negros, por llamarle de alguna manera? Sí, hay estaciones de monitoreo y directamente no miden el carbono negro, sino lo hacen a través del material particulado 2.5. Hay varias estaciones, pero no son suficientes. Justo hay en la organización que yo trabajo, formamos parte del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, y es justo que lo que se exige, ¿no? Más estaciones de monitoreo, mejores normativas con respecto a los límites máximos permisibles de las partículas y otros contaminantes. Hay quienes de la sociedad civil han implementado estaciones de monitoreo independientes, ¿no? Entonces, justo para poder recabar más información, porque la que hay solamente arroja si, por ejemplo, en una zona específica se cumplen o no con esos límites máximos, ¿no? Pero no tiene un alcance más allá de esa zona, ¿no? Entonces, hace falta más estaciones de monitoreo, sobre todo en los lugares donde hay contaminación en las grandes ciudades. Sí, y en ese sentido no debería de ser como parte misma de la ley. O sea, si uno quiere proteger un derecho, pero no puede medir si lo está protegiendo o no lo está protegiendo, si está cuidando esto, no debería de tener a lo mejor como un presupuesto, un plan, una parte técnica de cómo tendría que ser el monitoreo, cómo se tendría que ir avanzando. No hay nada de eso, ¿verdad? Sí, pues justo es parte del trabajo que a veces pues, realiza la sociedad civil, ¿no? Como también generar este tipo de insumos para poder tal vez en algún momento dado incidir en que se haya estas modificaciones a la ley y sea
por así decirlo, que tengan un carácter vinculante, ¿no? Para el gobierno de las entidades federativas o federal, y poder avanzar en ese sentido, ¿no? Porque sí hay las obligaciones establecidas en la ley son muy como generales, ¿no? La misma ley a- mandata que estas medidas específicas deben de ser como desglosadas a través de los planes y políticas, ¿no? Entonces, en el caso de México está el de la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México, pues está el ProAire, por ejemplo, que ya está como conectando el tema de tanto de cambio climático como de calidad del aire, y es ahí donde se tiene una mayor incidencia en cuanto a estaciones de monitoreo, pero es más local. Ok. Sí, pues es un tema complicado. Aquí tenemos otra pregunta, esta es de Clemente Rueda, aquí del PINC, y nos dice, en el mismo PEC 2021-2024, en el parámetro 2 del objetivo prioritario 2, se dice que se busca reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero a fin de generar un desarrollo con bienestar social, bajo en carbono y que proteja la capa de ozono, basado en el mejor conocimiento científico disponible, pero no tiene año base ni tiene meta de acción al 2024. ¿Qué opinión le merece? Sí, justo lo que decía hace un rato, o sea, hay medidas que se establecen en estos programas, pero lo importante es la implementación, ¿no? Y una de las reflexiones últimas que hice fue, justo, sí necesitamos medidas, pero necesitamos también establecer cómo va a ser ese monitoreo, de cómo se van sí, cómo se van a implementar, ¿no? Y en este caso, sí, hay documentos de política pública que establecen medidas, pero no establecen plazos, ¿no? Pero sí sabemos que, por ejemplo, el PEC ya no estará vigente para el próximo sexenio, porque vendrá otra administración y elaborará su propio PEC. Pues una cuestión de que, bueno, se ve muy bonito en el papel, pero luego la implementación y ahorita, o sea, ya estamos en un punto de no retorno donde necesitamos ya acciones ambiciosas, pero que también a las cuales se puedan implementar, ¿no? Porque a lo mejor y sí, se establecen, vamos a hacer esto, pero no está el presupuesto, no se establecen las vías a través de las cuales se va a conseguir. Entonces, en ese sentido, pues deberíamos como sociedad también tratar de hacer, visibilizar eso, de que nos hacen falta medidas específicas con lapsos bien establecidos en cuanto a cumplimiento, y también darle seguimiento a cómo va, ¿no? Cómo se va implementando. Y también cuando haya estos análisis de evaluación, pues estar al tanto, ¿no? De cómo ellos, bueno, el gobierno, las autoridades justifican, ¿no? El cumplimiento a lo que se comprometieron, ¿no? Desde un principio. Y si no establecen plazos, ¿cómo vamos a saberlo? Sí, pues sí, digamos, no hay manera de que cumplamos una ley que no tiene, como dices, plazos, que no tiene presupuestos, ¿no? Que es simplemente pues una expresión como de buena voluntad, pero pues todo esto cuesta dinero, todo esto requiere recursos, no solo monetarios, sino digamos técnicos y de infraestructura muchas veces, como estas cosas de monitoreo, ¿no? Entonces es complicado, digamos, la parte de todo el mundo reconoce a México por la legislación que tiene en cambio climático, ¿no? Pero pues cómo rayos hacemos que eso aterrice, ¿no? Y en ese sentido, tengo aquí una duda que a lo mejor sí está en la ley, no lo he visto. Pero, por ejemplo, ¿cómo se determinan las líneas bases? Todo esto que tú comentabas, de que se va a reducir tanto por ciento para tal año, de todo esto, con respecto a una línea base. ¿Hay algún criterio, digamos, en la misma ley o algún documento técnico que diga las líneas bases tienen que tener como requisito tal y tal y tal y tienen que estar basadas en esto? Y pues digamos algunos criterios, porque yo puedo poner la línea base que se me ocurra y pues con eso cumplo o no cumplo lo que uno quiera, ¿no? No sé qué Sí, opinas.
Sí, sí. Bueno, en cuanto a compromisos climáticos internacionales, existen unas líneas directrices del IPCC, del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Y con base en ellas es que se establecen este tipo de medidas. Y bueno, nosotras que trabajamos en varios países de la región, pues vemos que toman en cuenta esas líneas, pero también, bueno, la mayoría de los países de la región establecen como línea base una especie como de indicador que se llama BAU, el Business as Usual, que establece que es como un escenario en el cual no habría políticas de cambio climático, ¿no? Entonces, con base en eso, como que van determinando cuánto pueden reducir, ¿no? En emisiones. Y justo, o sea, aquí hay una cuestión que justo como ciudadanos, ciudadanas debemos de poner atención, porque por ejemplo en las CNDCs de México, en las primeras CNDCs que se presentaron en 2015, parten de una línea base del BAU, pero con respecto a un año. Y ya en estas NDC que se presentaron en diciembre del 2020, cambian la línea base. Aunque no cambiaron los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ni de carbono negro, sí cambió la línea base. Y por ahí hay un organismo internacional, el Climate Action Tracker, el CAT, que hace como esta evaluación de cómo se establecieron los compromisos y las líneas base y dice que México hizo ese cambio y que por lo tanto, si bien sus compromisos siguen siendo los mismos, haciendo un análisis técnico científico, ese cambio le permitiría generar más emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, pues digamos que hay varias maneras de hacer las cosas más fáciles de cumplir de la manera que uno no quisiera, ¿no? Oye, tenemos aquí una pregunta de Facebook. Si quieres, te hago esta pregunta y si gustas terminar con alguna reflexión también final. Ya estamos sobre la hora. Nos pregunta María L.A. Paca. Buena tarde. ¿En Jalisco se tiene alguna estación de monitoreo? No sé si sepas. Ahorita mismo no tengo aquí fresco cuáles son las estaciones de monitoreo ni dónde están, pero igual si me pasa su contacto se las mando. Muchas gracias. Sí. Pues yo no sé si quieres darnos un comentario final. Sí, Adelante. pues sí, solo rescatar que, bueno, el carbono negro a lo mejor no tiene como mucha visibilidad en cuanto a su impacto climático y en calidad del aire, pero justo por eso es que hay que ponerle especial atención, ¿no? Porque con la reducción de este tipo de contaminantes es que podemos tratar de evitar que el planeta se siga calentando, ¿no? Porque justo, o sea, como son contaminantes que duran poco tiempo en la atmósfera, el tiempo que están ahí lo calientan a todo lo que da, por así decirlo, ¿no? Entonces nos dejan con ese calentamiento, ¿no? Y reducirlo pues nos ayuda a tratar de detener un poco, ¿no? El aumento de temperatura, ¿no? Y no solamente pues nos ayuda a mitigar el cambio climático, sino también, por ejemplo, en la Ciudad de México hemos tenido muchas contingencias por partículas. Reducir este tipo de contaminantes ayudaría a tener una mejor calidad del aire y a reducir las enfermedades respiratorias que se tienen por este problema ambiental. Y asimismo, pues, no, ayudaría a garantizar los derechos humanos de todas las personas a tener un ambiente sano, a disfrutar de una salud, ¿no?
sana y bueno, a disfrutar de la salud, a disfrutar de la vida misma, ¿no? Entonces, hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Verónica, y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por darnos esta interesante presentación. Y bueno, nos despedimos nada más. Les recuerdo que el próximo jueves, 11 de agosto, vamos a tener otra sesión de este módulo, donde va a estar la doctora Rosalía Ibarra Sarlat del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta sesión y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.